¿Dónde estamos parados, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Acabó? Arranca vos, por favor. ¿El mayor, el menor? ¿Quién va a No, hablar? por favor, el mayor tiene ¿Dónde derecho estamos de piso. parados? ¿Augusto Salvato? Mira, estamos parados en una realidad que vos creo que describiste perfectamente en el sentido de la incertidumbre es el sentido del momento que estamos viviendo a nivel internacional. Ah, Y en contexto de incertidumbre, o sea, río revuelto, ganancia de los pescadores. Es decir, los que mejor se saben adaptar a ese contexto de incertidumbre son los que evidentemente van a salir más beneficiados. Los que mejor se saben adaptar a esos contextos, evidentemente, son los que tienen situación a nivel político, a nivel social, a nivel económico más armados. Nosotros teníamos una situación muy complicada en ese sentido y tenemos también una mirada muy concentrada en la coyuntura, en el presente, en lo revuelto y no, evidentemente no focalizada en el futuro. Y eso creo que es hoy nuestro principal problema como país. Y yo creo que mantenemos la tendencia, dos tendencias grandes. Primera, chico, la de perdón, ¿cómo se llama tu vieja? Mercedes. Mercedes, a vos te lo digo, Mercedes, qué lindos hijos que tenés. O sea, me los llevaría acá, son hermosos, inteligentes, lindos, talentosos. Qué grande, ¿Cómo decías? Porque ahora voy a leer un tuit de tu hermano. No, que no podemos evitar, digamos, continuar también sobre dos carriles que nos caracterizan transversalmente hace tanto tiempo, que son primero la guerra interna constante, digamos, el echar la culpa y el buscar siempre al culpable, digamos, Siempre. y siempre tratar de hacernos mal entre nosotros. Y la otra es tratar de inventar un idioma nuevo cuando el mundo ya habla un idioma y nosotros querer hablar un idioma distinto al que habla el resto del mundo, digamos, en muchos casos. Querer solucionar de forma distinta cosas que por ahí en el resto del mundo ya se solucionaron. Entonces, eso sumado. ¿A qué te referís puntualmente? ¿Qué cosas Y ya se digamos, solucionaron? debatimos un montón de cosas, desde justicia, educación, seguridad, desde un Y montón la culpa siempre del tecnología. otro, nadie soluciona nada. Pero aparte debatimos todo y debatimos muchas veces cosas que por ahí afuera ya se solucionaron. Vos Y decís ya que hay- es como lo de la gotera, la analogía de la gotera, que también es como una locura, porque eso se debatió, se discutió, se Es viralizó. increíble, ¿viste? Esa, la gotera, ¿puedes explicarlo por si alguien no lo vio, si nuestro público, como diría Mirta se renueva, no lo vio? No vi, Porque fue no una vi. revolución y yo digo, ¿pero cuál es la revolución? Lo que dijo es sentido común, absoluto. Es muy gracioso aparte, porque mucha gente cree que yo lo preparé eso. No, A mí- claro, a mí claro, me, es una me salió locura. se me ocurrió una forma, Sí. porque viste, vos en televisión tenés que tratar de decir, Total, en poco llegar de A tiempo. a B en 60 segundos y tenés que tratar de usar alguna analogía para llegar a dar un mensaje concreto que se entienda, si no es imposible Total. desplegar una Sí. perspectiva de macroeconomía sociocultural en 60 segundos, es imposible. Entonces mi idea fue, bueno, nosotros, si vos tenés una gotera en tu casa, tenés tres opciones. O le pones un balde, que es una solución transitoria, y el balde se va a llenar eventualmente y no puedes vivir con un balde en el medio del living. O te subís al techo, arreglás la gotera, que sería la forma inteligente, o te parás en el medio del living a putearnos entre todos, a ver quién tiene la culpa de que la gotera gotee, y se te va a inundar la casa, se te van a romper los muebles, se te va a pudrir la madera, mientras vos te peleas por quién tiene la culpa. Pero la gotera va a seguir goteando, y probablemente se abran otras goteras al mismo tiempo. Entonces yo creo que nosotros, y de vuelta, es un análisis superficial, de vuelta, porque no se puede analizar en 60 segundos un país, eso es lo que decía yo. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero yo creo que uno de los problemas sustanciales, y era lo que decía recién, sumados a la incertidumbre que describía Augusto recién, es que en un contexto de mucha incertidumbre global, nosotros aparte aprovechamos constantemente para seguir matándonos entre nosotros, debatiendo por cosas y buscando culpables, cuando en realidad por ahí hay ciertas cosas en las que no... Es difícil ponerse de acuerdo, nunca en un país va a estar toda la población de acuerdo. No, pero por hay ejemplo, si ciertos fueras puntos... dirigente hoy, Mateo, ¿por dónde irías? ¿La educación Yo sería un creo tema que- central? Yo creo que si vos, y él puede hablar mucho mejor de esto porque es su área de trabajo, pero si vos analizás un poco, y lo digo desde espectador, no es mi área, yo vengo del palo de la tecnología, pero creo, y vos ahí corregime de última, pero si vos analizás un poco de la vida en sociedad como si fuera una mamushka y la vas reduciendo a su mínima expresión, yo creo que siempre llegás a la educación. La educación, o sea, vos no podés proyectar ninguna clase de nada, de crecimiento sociocultural, si la educación no es la prioridad número uno en general, de forma transversal. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, eso es algo que vos no podés no priorizar y ponderar y actualizar y modernizar para cubrir las... O sea, él lo dice siempre muy bien. Los chicos que hoy están empezando la primaria son nuestra fuerza laboral hasta el 2080. Y esos chicos no saben programación, no saben lo que es un algoritmo, no saben para qué sirve la blockchain. Digamos, es preocupante. No, a ver, mira, en 1849 la Argentina tenía 80% en tasa de analfabetismo. Es decir, 8 de cada 10 argentinos no sabían leer ni escribir. En ese momento Sarmiento escribió algo muy simple. Si nosotros queremos combatir la pobreza, tenemos que ir por la educación. 15 años después el tipo llegó a presidente, hizo un censo y dijo 3 cosas para los próximos 100 años: educación, educación, educación.
Si nosotros nos quedamos con la imagen más cercana, es decir, el 60% de jóvenes pobres o el 40% de pobreza, y nos perdemos de mirar cuáles son las causas profundas de esos problemas sociales que tenemos, es decir, nunca vas a solucionar el problema. Cuando vos tenés un problema, cualquiera sea el problema, y vos te quedás solamente con ese, nunca vas a terminar de solucionar las causas profundas. Entonces, la educación, o sea, invertir en educación, invertir en capital humano, es lo que va a sacar a las ¿Eso importa? sociedades. ¿Ustedes creen que en la Argentina de hoy eso importa? Porque digo, vos hablás de Sarmiento y hablamos de Sarmiento y llegamos a Baradel. Yo hoy presenté el libro de Patricia Bullrich, que recién lo comentaba con Lombardi, y pensaba anoche, me quedé escribiendo esta tarde y metí inseguridad, pero metí educación, ¿no? Y empecé a vincular una cosa con la otra. Y básicamente creo que el gran problema de la Argentina tiene que ver con la educación. Tenemos el tuit de Augusto Salvato que dice: la política argentina parece el guión de un cuento infantil, con buenos y malos, héroes salvadores, villanos que hay que destruir y soluciones mágicas. Un poco de realidad no vendría mal. Sí, eso es cierto. ¿Lo podés ampliar? Mira, yo a veces cuando hablo de este tema hablo de lo que es la política Disney. No sé si lo podemos decir, pero... Sí, acá se puede decir, acá puedo decir todo. ¿Qué pasa? En Disney, en los cuentos de Disney, las películas de Disney, vos tenés el bueno y el malo. La política, digamos, en nuestro caso se divide entre buenos y malos. Pero acá también se divide entre buenos y malos, acá es entre malos y más malos. Lo que quieren hacer ver es que se divide entre buenos y malos. Perdón, Claro. Lombardi, no lo decíamos por vos, pero viste que, vayamos al hueso. Malo, malo, malo. Bueno, es que en general lo que te quieren hacer ver es que hay dos buenos malos. El malo es malo por la maldad en sí misma. Es decir, uno cuando ve las películas de Disney no es que entiende por qué el malo tiene un interés. No, es malo porque es malo. Hay un héroe salvador siempre que ¿Qué nos sería viene... en la Argentina el héroe de Salvador, si fuera una película de Disney? Todos son los héroes Depende a salvadores. quién le pregunte. En la Argentina son todos héroes salvadores. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué sería en una película de Disney si es que Cristina entra en una película de Disney? Si le vas a preguntar Maléfica. a un kirchnerista... No, pero claro, depende a quién le Si le vas pregunte. a preguntar a un Te lo kirchnerista... pregunto, te lo pregunto. Si le pregunto a un kirchnerista, ¿qué me dice de Cristina? Me gusta. Si le pregunto a un kirchnerista, Cristina, ¿entendés? ¿Es Blancanieves? Claro, y sí, Y se lo pregunto a Maquerita víctima y es- de mucho... Que yo creo que los argentinos estamos muy acostumbrados a hacer política pensando en las personas. Claro. Y cuando vos Bueno, haces claro. política pensando en las personas, no puedes hacer política pensando en las ideas y en los temas generales. Es decir, si vos me preguntás a mí... Igual me lo tenés que decir. Sería Maléfica para los macristas, sería Blancanieves para los... Sí, de ella. completamente. Y Macri, porque así equiparamos y nos dicen que No, hay... pero es lo mismo. Es O lo sea, mismo. a mí me encanta cómo lo describe él, porque es exactamente igual, depende de qué lado lo mires, ¿no? Pero él toca un punto, que es la parte fundamental, que es, para nosotros al menos, creo yo, no digo que no sea relevante, es importantísimo, porque hay líderes políticos que hoy hay que debatir Sí. y hay que analizar y demás. Y aparte son los que tenemos. Pero, digamos, al final del día, lo relevante, creo yo, y creo que estás de acuerdo, para la Argentina, no es ninguna de esas figuras a largo plazo, ¿no? Digamos, yo creo que, y nosotros, si estás en, digamos, si hacemos una analogía con un juego, digamos, las fichas van all in, van todas a que, porque, digamos, vos tenés perfiles y cada uno te va a opinar, no, que uno es Maléfica, que el otro es Blancanieves y que el uno es, Sí, te sí, van a sí, opinar estamos contrario, siempre, sí. ¿no? Pero lo que podemos Estamos estar de en la acuerdo, película de lo que Disney. podemos estar de acuerdo es que definitivamente, en los últimos 100 años que venimos debatiendo prácticamente lo mismo, hemos solucionado poco y nada de lo que debatimos. Y lo digo en general, digamos, y no quiero porque después obviamente sé que va a llover no, son todos lo mismo. Obviamente eso también está mal. La antipolítica por antipolítica está mal, porque hay políticos y políticas, gente que de bien y que quiere laburar y que Totalmente. labura para la gente. No es Sí, que hasta deben ser la mayoría, obviamente. Totalmente, pero definitivamente hay algo que estamos haciendo mal. Si venimos con que cada uno tiene la fórmula, la receta mágica salvadora hace 100 años y tenemos un 40 y pico % de pobreza, definitivamente ninguna de las dos fórmulas, 3, 4 fórmulas Ahora, está funcionando. y vuelvo al principio, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? ¿Cómo la ven ustedes? Porque yo se lo pregunto a todos los políticos que vienen, me lo pregunto humildemente, trato de poner mi grano de arena todos los días en todo lo que hago, lo que se ve y lo que básicamente no se ve. Uno dice, bueno, empiezo por mí, por casa. ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Porque lo que ustedes dicen, yo creo que es lo que está pensando la gente en la casa de cualquier clase social. Es simplemente empatía, Sí. sentido común, inteligencia, obviamente. Pero pareciera que todo se está haciendo hace mucho tiempo para que todo salga mal. O tal vez tratás de hacerlo para que salga bien, pero hay tantas cosas que están mal que no se pueden ver.
¿Cuál sería una solución? No digo mágica, No, claro. porque veo que no se pueden poner de acuerdo los políticos, que sigue la pelea, que sigue el River Boca. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué se te ocurre? Es Como que economista, además. Eso es el punto central, lo que decís, es decir, soluciones mágicas no vas a No, encontrar. tal cual. Y además de soluciones mágicas, la primera solución, y que está del lado de la ciudadanía quizás, es dejar de, digamos, pensar la política en estos términos de Disney, pensar la política en términos de soluciones mágicas. Es decir, la economía no se va a aprender, la pobreza cero en 4 años no va a existir. Y creo que la ciudadanía tiene una parte de responsabilidad importante en este sentido. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que los problemas que tiene la Argentina son estructurales, son complejos y no se resuelven con buenas intenciones en ese sentido. Entonces, lo primero y fundamental es, digamos, tener una mirada un poco más realista de la política y, por otro lado, tener una mirada transformadora. Es decir, cuando nosotros hablamos, no estamos hablando de la antipolítica. La herramienta transformadora por excelencia es la política. El tema es cuando esa política en realidad es transformada, digamos, en querer, digamos, Servir permanecer. interés. Y servir intereses O sea, particulares más que gran colectivos. parte de la política en la Argentina lo que está buscando es permanecer y no transformar. Si la política se olvida de transformar, perdemos ¿Por qué? todos. Porque es un negocio también la política, por eso no está transformando. Se ha Bueno, convertido en un negocio. es que sin duda... Ayer no me acuerdo con quién hablaba que me decía, mira, viste, con tal de tener un carguito, un concejal, como que, no, hoy en la presentación del libro hablábamos detrás de bambalinas con un grupo de intelectuales y me decían, mira, en tal lugar, en el conurbano, en tal lugar, viste, nadie quiere perderse el kiosco y finalmente se pudre todo. Pero, ¿sabés? Y entra el narco, o sea... Yo te decía recién, se- cuando vos preguntás la solución de vuelta, estoy 100% con él en que no hay una solución mágica y no hay una solución de un individuo, ¿no? De una persona, de un hombre, de una mujer que venga y arregle todo mágicamente con una varita, sino que en realidad es ideas, no personas, ideas fundamentalmente, no personas. Pero yo cuando, viste que nosotros siempre comunicamos que vemos un potencial grande en este país y que le tenemos fe al mediano plazo de que este país salga, ¿no? Y siempre nos acusan de ingenuos, de que no tenemos calle, ¿viste? Los típicos lugares comunes que se caen para bardear a una persona en vez de bardear a su argumento, ¿no? Cuando te dicen que no tienen calle, no, es muy gracioso, pero está bien, digamos, ¿no? Cada Sí. uno opina Sí, de la claro, perspectiva que cómo construye puede. sobre una persona. Pero nosotros creo que vamos, lo que te decía antes, todas las fichas all-in, digamos, a mí me duele decirlo, pero definitivamente, como vos decías recién, es muy complicado. Y lo digo desde todo el respeto del mundo, es que yo ya, bueno, los jóvenes somos más inteligentes. Las generaciones más grandes hicieron, todas las generaciones hicieron lo que pudieron. No es que vamos a venir a criticar, ahora no, porque los grandes rompieron. Pero es cierto que definitivamente no se pudo. Y Bueno, igual si no se hace una autocrítica fuerte tampoco se pueden cambiar las cosas, ¿no? absolutamente, pero sí. no se pudo, Hay no se responsabilidad. pudo ponerse de acuerdo y no se pudo priorizar el bienestar colectivo antes que el bienestar individual y digamos de los egos personales. Entonces lo que nosotros apostamos, que no es utópico y no es idealista, es decir, che, paremos la pelota, los pibes, las pibas de la Argentina, que vemos que muchas veces la pelea que se ve no tiene sentido y se debaten cosas que no tiene sentido debatir y desde una perspectiva de chicana y de bardo y de barro que no tiene sentido. Sí, loco, empecemos nosotros a ponernos de acuerdo porque el acelere tan rápido de la tecnología, ¿no? Y de los cambios socioculturales que trae la cuarta revolución industrial, cada vez pone a jóvenes en más lugares de liderazgo, y no solo hablo de liderazgo político, empresarial, sindical, etcétera. Entonces, empecemos nosotros a tender los puentes que no supieron tender las generaciones anteriores, digamos, para que el día que nos toque, y pelearnos no vamos a pelear, somos argentinos, nos encanta pelearnos, pero que no nos peleemos por las cosas básicas, la educación, la matriz exportadora, digamos, el fomento a la producción, la baja de impuestos, cosas en las que probablemente estemos todos de acuerdo, porque yo, ¿te acordás cuando vine que te decía, yo creo que el 90% de la gente que está viendo esto no quiere ni que haya un 40 y pico por ciento de pobreza, ni que los maten a impuestos, ni que se fundan las pymes, ni que las empresas de afuera no quieren invertir acá? Yo no creo que nadie quiera eso, digamos, pero en infestarnos con ese odio político del River Boca constante, de no, porque vos votaste esto, no, listo, no entendés nada. Vos votaste otro, seguro sos un corrupto, vos votaste el de financiación, vos... ¿Viste? Si empezamos a tratar de sembrar que los jóvenes salgamos de ese lugar común, creo yo, y creo que estás de acuerdo, en que definitivamente tenemos una chance de que cuando lleguemos, que no falta tanto, empresarial, sindical, político, tengamos la posibilidad de que algunos cambios estructurales puedan mejorar en serio al corto, mediano plazo en este país. Mira, justo en relación con eso te diría que
la política, la transformación en la política se basa en un pacto tácito entre generaciones. Ese pacto intergeneracional, de alguna manera, lo que dice es que la generación, digamos, la generación que está, lo que hace es tratar de hacer un esfuerzo para que la generación que viene esté mejor. Esto lo vemos siempre con los familiares, es decir, nuestros abuelos se rompieron para que nosotros estemos un poquito mejor y que nuestros padres pudieran ser primera generación de profesionales, y así, digamos, es una mejora constante en teoría. En la Argentina hace muchos años ese pacto intergeneracional se rompió desde el punto de vista de la política. Es decir, la política constantemente ha buscado estar mejor en esa generación y no generar ese pacto intergeneracional que le permita a la generación que viene estar mejor. Yo lo que creo que en ese sentido, con respecto a lo que dice él, nuestra generación tiene que ser una generación de transición entre esas ideas. Es decir, nosotros no podemos creer que en nuestro momento se va a transformar la Argentina, que nosotros venimos a cambiar la Argentina como generación, que los jóvenes somos los que van a transformar el país. Nosotros lo que tenemos que tener es mucha responsabilidad, digamos, para cambiar la perspectiva, la forma de entender la política y pensar de acá a los próximos 50 años. Tenemos que pensar en el siglo XXII, es decir, de la misma manera que en 1849 pensaban en el siglo XX. ¿Qué va a trabajar un chico que hoy tiene 7 o 10 años, en 10 años? Me encanta la pregunta, porque le quería agregar a lo que él estaba diciendo al final, que es cuando uno dice esto, ¿no?, en redes sociales, y está bien, es lógico, porque a veces parece como medio, viste, suena, hay que pensar en el siglo XXII, si te no, boludo, ¿cómo va a pensar en el siglo XXII? La gente tiene hambre. Está bien, yo siempre digo lo mismo. El país que hoy es potencia, no es que fue potencia y después invirtió en ciencia y tecnología. Invirtió en ciencia y tecnología y hoy es potencia. Algo debe tener que ver, digamos, y no solo en ciencia y tecnología, en educación, en justicia, en institucionalidad, digamos, en fortalecimiento institucional, que es lo que Augusto siempre comparte. Entonces, hoy, en base a tu pregunta, estamos, como decíamos recién, los chicos que están empezando la primaria van a ser nuestra fuerza laboral hasta el 2080. No tenemos idea de la mayoría de los trabajos que van a tener, pero estamos seguros de una cosa, en 2030 la gente va a llegar a Marte con la NASA. Los autos ya se manejan solos, los algoritmos hacen trabajo judicial. Y los chicos hoy no saben programación en las escuelas, no se les enseña, digamos, los nuevos paradigmas laborales, pensamiento sistémico, robótica, las habilidades blandas necesarias. Mira, por ejemplo, esto me interesa para los padres que están mirando, porque aparte lo hablé con el padre de mi hija y tenemos una charla pendiente sobre el tema. Yo me impacté mucho. Yo te conté que mi hija va al mismo colegio que ibas vos. Claro. Pero siendo un gran colegio, yo sentí de ver las clases por Zoom todo el tiempo, que había cosas que las estudiaba yo en el colegio y que yo ya pensé que no iban más, que eran de 1940, o sea, que ya no existían más. Y hace poco me junté con alguien a comer y me dijo, mira, le digo, no, mira, estoy preocupada por la educación de mi hija porque no sé qué va a pasar en marzo, si nos van a guardar a todos, si las clases van a ser por Zoom de nuevo, me muero, qué sé yo, es un desastre. Entonces me dice, matemáticas, lógica. Entonces les pregunto a ustedes, para los padres que están mirando, es, más allá del colegio, ¿cuál es el refuerzo que le podemos dar a nuestros hijos? ¿Qué materias, qué cosa particular si uno pudiera pagarle? Para que sus cabezas empiecen a pensar distinto, porque, insisto, un chico de 7 años hoy no es un chico de 7 años de mi edad, ni la edad que tenía mi vieja. O sea, ¿qué le decimos? ¿Es matemáticas? ¿Es lógica? ¿Es qué? ¿Qué le damos al chico extra para que evolucione y para que se vaya preparando para un mundo totalmente incierto, distinto, pero que claramente no va a ser lo que tenemos ahora o de acá a unos años? Mira, esto está estudiado, es decir, el Foro Económico Mundial definió cuáles son las habilidades para el futuro, digamos, lo viene diciendo hace 5 o 10 años. Creatividad, innovación, pensamiento crítico. Es decir, pensamiento crítico. Capacidad de resolver problemas complejos. Hoy yo doy clases en la facultad de algo que es, digamos, una carrera que dentro de todo no es tan tradicional, pero es ciencia política. El título de ciencia política, hoy, por el título mismo, no te sirve de nada si vos no tenés habilidades para desarrollarlo. Lo mismo pasa con cualquier título, salvo hablando títulos habilitantes y demás, pero es fundamental empezar a tener ese tipo de habilidades. Creatividad, pensamiento crítico, la capacidad de innovar, la capacidad de encontrar soluciones nuevas a los problemas que teníamos antes, habilidades emprendedoras. ¿Los docentes están con ganas de modificar, de cambiar, o el docente se resiste un poquitito? Y yo creo que, digamos, no sean políticamente correctos. No, pero estamos tratando de sumar todos. Absolutamente. Todos tenemos yo creo cosas que no que hay cambiar. Hay dos perspectivas. Obviamente no hay que generalizar. No, digamos, claro. Debe haber, no, me corrijo, no debe haber. Hay millones de docentes que se actualizan, que buscan, que investigan, que se mantienen al tanto, lo cual es ultra valorable. Hay muchos que no, digamos, eso es algo que es una realidad.
Lo que yo creo en realidad también es que nosotros no hemos ponderado la educación como país, digamos. Y, a ver, no quiero entrar en ese debate por ahí, pero a mí la verdad que me interpela el salario de un docente, digamos. Y yo creo que no lo debatimos lo suficiente, digamos, porque obviamente para exigir somos todos rápidos, y lo mismo que digo en las redes, todos somos muy rápidos para tirar un tuit ahí con la puteada. Pero ojo, porque en una de esas no nos damos cuenta de que y nuestra madre es docente, en el Estado fue docente en una escuela especial que se caía a pedazos y que las docentes se ocupaban de comprar hasta el papel higiénico con su propio salario, que tampoco era ninguna cosa exorbitante, en una escuela especial, con un trabajo, jornada completa, arduo. Nosotros la vimos esa, desde que nacimos. Entonces, digamos, es verdad, hay docentes que resisten, como va a haber siempre a los cambios tecnológicos, eso va a existir siempre, digamos, si no se puede evitar. Pero yo creo que si no podemos reclamar constantemente tal vez, o sea, buscar al culpable, cuando en realidad yo creo que si la educación no fue una prioridad o no fue la prioridad suficiente para prácticamente ningún gobierno en los últimos 100 años, y yo no creo que la culpa la tengan los docentes. Hay dos palabras que vas a escuchar siempre, especialmente el año que viene lo vas a escuchar mucho porque es año de campaña. Ciencia y tecnología y educación. Sí. Absolutamente todos los partidos Solo en políticos esos en la años. Argentina hablan de que quieren priorizar educación y ciencia y tecnología. Bueno, vamos a empezar a exigirles un poquito más a los políticos, ¿no? Desde los medios, de cada lugar. Y desde la exigirles sociedad que empiecen a cumplir también Sí, lo que y desde la lo que van sociedad. prometiendo, Es responsabilidad de la sociedad también es ser un nuestra. mecanismo de control. Tampoco Es de echarle la culpa a ellos. es de abajo para arriba Es de abajo también para el arriba. cambio. Si nosotros estamos cada vez más convencidos de que la educación es la prioridad, la ciencia y la tecnología no como discurso de campaña para sumar votos, sino para de verdad generar transferencia que mejore la calidad de vida de la gente, la baja de impuestos, ciertas cosas, yo creo que la política se va a ¿Militarían tener para que ir algún adaptando. partido en particular? En este momento no. En este para momento en no, este pero momento no. ¿descartan hacer política? Hacer política, nosotros Con hacemos algún política partido en en el particular. sentido... Creo que Sí, la no, Argentina todos hacemos tiene... política. Pero No. nosotros somos muy... la política partidaria no nos... Pero te cuento por qué, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que Mateo va a coincidir. Hacer política como herramienta transformadora de la realidad, los argentinos tenemos que entender que no necesariamente eso se hace desde el Estado. Si nosotros estamos haciendo Claro. proyectos muy lindos de transformación de la realidad, vos lo hacés, es decir, constantemente, es decir, transformar la realidad desde nuestro lugar. Nosotros hoy tenemos una Hay que libertad... empezar haciendo eso, porque esa libertad del no sector te la saca privado. nadie. O sea, nosotros Exactamente. y con los laburos que hacemos con él, de divulgación, de proyección, nosotros con la empresa estamos ayudando a 120.000 personas con discapacidad y queremos ayudar a 120 millones, no 120.000. Y eso es algo que, digamos, pero que vos no des el espacio de estar acá, de comunicar algo de este estilo, es también una linda herramienta para que al final del día es política. Nosotros no lo hacemos con el objetivo de juntar un voto, porque no nos interesa. Mira, para ustedes Pero- no es el objetivo y para mí tampoco. No, claro, totalmente. Porque claramente cuando empecé este programa dije, mira, o sea, ni siquiera es que me importa el rating, me importa traer gente que aporte, que le sume y jugármela y decir lo que pienso para Sí, claro. poder aportar ese grano de arena. Chicos, me los llevo esta noche a casa con un moño, me encantan. Son los más los Salvato, muchísimas gracias por haber venido, que tengan un gran vos. año, que terminen bien se van de vacaciones, descansan algo. Nos vamos. El viernes. Bueno, nos vamos el viernes entonces. Gracias chicos, un Gracias placer. a vos, un placer. Lo más... Ideas de Libertad te agradece por ver el video.